días a todas y a todos. Vamos a tener la sesión hoy formativa sobre el cáncer de pulmón, es una sesión que organizamos entre ANIS y Beringer. La sesión va a ser muy sencillita. Primero el doctor Jesús Corral, que está conmigo, que es del Servicio de Oncología Médica de la Clínica Quirón de Sevilla. De momento, porque se va a venir a Madrid a la Clínica Universitaria de Navarra. No sé si le van a cambiar el nombre. Bueno, se llama Clínica Universidad de Navarra. Universidad, es verdad que se han cambiado ya. Clínica Universidad de Navarra. Nos va a hacer simplemente una explicación de cómo estamos en este momento. Sabéis que el cáncer de pulmón es de los 4 grandes, mama, colon, próstata y pulmón, el que tiene un peor pronóstico, porque todavía los avances en medicinas personalizadas, en inmunoterapias, les está costando más llegar en otros tumores, o los tratamientos tradicionales también se diagnostica más tarde normalmente, porque está en un sitio complicado, está más difícil de biopsiar. Y entonces, pero en este momento es verdad que las nuevas técnicas, desde la biopsia líquida, las terapias dirigidas, las personalizadas, permiten que empecemos a ver un cambio que se adivina muy próximo en el tratamiento y en el abordaje. Y eso es lo que nos va a contar Jesús. En principio tienes 20 minutos, más o menos. Ajá. Yo te avisaré cuando vayas por los 20, para que no, te avisaré a los 18 para que calcules. Y luego no te preocupes si no lo cuentas todo, porque claro, lo malo cuando estás con alguien que sabe mucho es que se empeña en contarnos todo lo que sabe y no acaban nunca. Entonces tú, vete a lo gordo. Y el resto ya te lo preguntamos nosotros, con lo cual no te preocupes, que eso se lo decía siempre a Pedro Cerolo, que lo conocisteis todos. Era terrible, porque hacías la primera pregunta y te contaba todo lo que te tenía que decir. Yo la primera vez que le entrevisté, todavía eran grabadoras de cinta, y lo cuento siempre, era una cinta de estas de media hora, y le hice la primera pregunta y seguía hablando cuando saltó la primera media hora de cinta. O sea, porque a él le daba igual, ¿eh? Pues no me hagas un Cerolo, tú dedícate a lo tuyo y luego ya te preguntaremos. Yo he preparado una sesión un poquito más larga, ¿vale? Aprovechando que yo doy la libertad de que me podáis preguntar e interrumpir en el momento que queráis, ¿vale? Como le decía a Emilio, ¿no? Hablar para periodistas es mucho más complicado que hablar para médicos, ¿no? Porque tienes que, de alguna manera, cambiar tu forma de hablar en cuanto a términos que en los congresos de oncología siempre hablamos de, como decía también antes, medianas, supervivencias, ¿no? Las cifras, el beneficio, ¿no? Cosas mucho de estadística, ¿no? Aquí vamos a cambiar un poco la manera de hablar y yo me voy a centrar sobre todo en lo que a mí me parece que uno tiene que conocer de cómo ha cambiado, ¿no? El paradigma del cáncer de pulmón y cómo ha mejorado, ¿no? Porque yo creo que el cáncer de pulmón sí que, a diferencia de otros tumores, hoy día sí que podemos decir que es el prototipo donde se hace una medicina muy personalizada y vas a ver un poco el porqué, ¿no? Esta es la agenda, ¿no? de la presentación, una muy breve introducción de cuál es el problema, ¿no? De que estamos abordando, los grandes avances que ha habido tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer de pulmón, y yo me he centrado en estos 4 puntos que me parecen fundamentales. Screening, que es algo muy desconocido, pero que realmente existe en cáncer de pulmón, pero que no se hace en nuestro medio, y veréis un poco las dificultades y el porqué. Cómo se trata la enfermedad localizada, que desgraciadamente es muy poco porcentaje de la población, un 15 o un 20%, pero donde los avances sí que son evidentes. Y sobre todo nos vamos a enfocar más en la enfermedad localmente avanzada y en la enfermedad metastásica, ¿no? Que es cuando diagnosticamos a la mayoría de pacientes, desgraciadamente con cáncer de pulmón, pero sí que es donde más avances se han visto, sobre todo en el tratamiento y en la manera de diagnosticar con el abordaje de la biopsia líquida hoy día, ¿no? Luego, ¿cuál es, desde mi punto de vista, el futuro? Y unas muy breves conclusiones. Todos sabéis, los que estáis aquí, ¿no? Porque os dedicáis a la prensa sanitaria, ¿no? Que el cáncer de pulmón tiene una elevada incidencia, ¿no? Es el tercero en la mujer, después de la mama y del colon, ¿vale? Y es el segundo o tercero, depende de la estadística, en el hombre después de la próstata, ¿no? El número de casos nuevos en España, ahí lo veis, 28.347, y sobre todo lo que llama la atención es que hay muchos casos, pero sobre todo la gran morbimortalidad, ¿no? Veis que 21.220 casos se mueren al año y esta mortalidad sigue siendo mayor en el hombre que en la mujer. Hasta 2012 los resultados de los tratamientos que teníamos eran muy pobres y las tasas de supervivencia a los 5 años no superaban ni siquiera el 5%. Hay una serie de factores pronósticos que son muy bien conocidos y que se sabe que si una persona los tiene, su supervivencia va a ser mejor o peor. Por ejemplo,
Cuanto mayor es la edad, que uno dice, bueno, yo soy más mayor, por tanto el cáncer tiene menos capacidad de crecimiento y por tanto mi supervivencia va a ser mejor, eso es falso, ¿no? Cuanto mayor edad, el pronóstico empeora. El sexo, la mujer siempre tiene mejor pronóstico que el hombre, independientemente del tipo de cáncer de pulmón e independientemente del tipo de tratamiento que se aplique. El ECOG es cómo se encuentra el paciente, ¿no? Qué situación clínica tiene. Cuanto mejor se encuentre clínicamente, obviamente su supervivencia va a ser mejor. La histología, y esto es importante, cómo se llama el tumor, es muy importante. Y siempre vamos a ver que los mayores avances en cáncer de pulmón se han visto en adenocarcinoma y esta es la histología de mejor pronóstico. Y luego, lo más importante, perfil mutacional, tabaquismo. Como decía, el cáncer de pulmón yo creo que hoy día es el paradigma de la medicina personalizada porque hasta en un 60% de pacientes con cáncer de pulmón somos capaces de detectar qué alteración molecular le ha producido ese cáncer de pulmón y tratarlo de manera dirigida. Y eso ha hecho que la supervivencia en muchos casos incluso se triplique, como veréis en alguna gráfica. El problema del cáncer de pulmón, o un problema prioritario, es cómo lo diagnosticamos y la cantidad de muestra que tenemos. Es muy difícil conseguir la muestra mediante tejido y las técnicas que usamos generalmente son agresivas, ¿no? Son broncoscopias, son punciones guiadas por TAC o muchas veces requerimos que los cirujanos de tórax entren en el quirófano y cojan un trocito del pulmón para decirnos ese nombre, ese apellido y sobre todo decirnos esas mutaciones que podemos encontrar. Lo que está claro es que todos estos puntos hacen que estemos ante una enfermedad que genera un alto coste sanitario, un alto coste social y que por tanto requerimos de mucha mejora. Y a modo de resumen, y yo creo que esta es la diapositiva más importante para que uno se haga un poco a la idea de cómo tratamos el cáncer de pulmón, todos los tumores los dividimos en estadios y cada estadio veis que cuanto más avanzado sea, veis en la curva de la derecha como el pronóstico y la supervivencia es peor. Pero a grandes rasgos podemos decir que los tumores de pulmón pueden estar en estadios localizados, que son estadios 1 y 2, y aquí el tratamiento de elección es siempre la cirugía. Son pacientes que se pueden operar y que los cirujanos le van a quitar el tumor y por tanto se van a curar. Hay una situación intermedia a la enfermedad metastásica, que es el estadio 4, que es el estadio 3, que son tumores generalmente que son grandes de volumen o que están invadiendo estructuras que generalmente están en el mediastino y que hacen que el cirujano inicialmente no lo pueda operar, pero con técnicas de quimioterapia o técnicas de radioterapia esa cirugía es posible o bien pueden hacer algo paralelo a la cirugía y veis que aunque su supervivencia es claramente peor que los estadios operables, en los estadios operables la supervivencia a los 5 años ronda el 70%, en el estadio 3 ronda aproximadamente el 20% y desgraciadamente la situación clínica más frecuente es el estadio 4, donde veis que la quimioterapia generalmente es el tratamiento estándar, pero veis que la supervivencia, al menos en el 2012, era menor del 5% a los 5 años. ¿Cómo se ha avanzado en el abordaje diagnóstico y terapéutico? Hay dos maneras de evitar el desarrollo de cáncer de pulmón. Uno es la prevención primaria y es el abandono del hábito tabáquico. Y lo pongo en interrogación porque llevamos muchísimos años con múltiples campañas, de esto sabéis vosotros mucho más que yo, para el abandono del hábito tabáquico, diciendo los riesgos, pero a pesar de ello la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón se han mantenido. Sí que es verdad que ha habido un decrecimiento en cuanto a la incidencia, ¿vale? Pero la mortalidad se mantiene igual y sí que ha aumentado bastante la incidencia en la mujer, ¿no? La mujer, a diferencia del hombre, ha aumentado mucho en el hábito tabáquico. Y la prevención secundaria, que es gran desconocida, y es que hay un estudio ya publicado hace nada más y nada menos que 6 años en el New England, que demostraba que un TAC al año en pacientes de riesgo, que ahora veréis qué características tenían, es capaz de reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20%. Sin embargo, esto no se hace en nuestro país, no se hace prácticamente en ningún país europeo, solo está establecido como tal en Estados Unidos y veréis un poquito el porqué. ¿Qué población se incluía dentro de este screening? Aquí la veis, a la derecha eran pacientes entre 55 y 80 años que eran fumadores activos, de un índice que usamos que es el índice paquetes año mayor de 30, ese qué índice es. Eso es una multiplicación, la veis abajo, entre el número de paquetes que se fuma al día por el número de años que se lleva fumando. Eso da un número y este número mayor de 30 es el que aumenta de alguna manera el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón y esta es la población que se incluía. Población fumadora activa de más de 30 paquetes año o que había dejado de fumar al menos durante 15 años. Sin embargo, ¿esto es un mito? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es una realidad en nuestro medio? ¿O esto solo se aplica en Estados Unidos? ¿Y el por qué? Pues la principal causa por la cual solo se aplica
en Estados Unidos, como casi siempre en nuestro país, es la económica, ¿no? Hay múltiples estudios que dicen que hacer un TAC anual a esta población no es costo efectivo, aunque esto implica mucha más controversia, ¿no? Parece que no tendría demasiado sentido hacer un TAC anual a estos pacientes si no hay un abandono del hábito tabáquico, ¿no? O sea, que parece que la unión de las dos sería un poco la fuerza, ¿no? Pero sin embargo, si la gente sigue fumando y tú sigues haciendo un TAC anual, pues eso realmente merece la pena, tiene su sentido desde el punto de vista económico. Luego también hay bastante duda de cuánto tiempo y cada cuánto tiempo hacer el TAC. Hay gente que dice que hacer un TAC al año aumenta mucho el riesgo de sobrerradiación y sabéis que la sobrerradiación también genera tumores a largo plazo. Otra es cuánto tiempo voy a estar haciendo esto, ¿no? Porque si el paciente no deja de fumar y le voy a seguir haciendo un TAC para evitar que ese nódulo pulmonar que pueda aparecer se desarrolle a un cáncer de pulmón, ¿tiene sentido cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? ¿Le doy un margen de toda la vida hasta que cumpla los 80 años? Y luego, si estamos en el paradigma de la medicina personalizada, parece que un TAC queda muy antiguo, ¿no? Parece que estamos en la era de que podemos detectar en saliva, podemos detectar en sangre, células circulantes, microRNA, por tanto, parece que ese TAC, no sé si lo que pensáis y luego podemos discutir, si tiene sentido o no que se implemente y si realmente ese beneficio del 20% es real o es aplicable a nuestro medio. Ese 20% dentro de esta población. Claro, dentro de la población que incluíamos 55, 80 años, más de 30 paquetes años o fumadores activos o que habían dejado de fumar no más de 15 años de antigüedad, ¿vale? En la enfermedad localizada hemos dicho que tiene muy buen pronóstico porque generalmente se pueden operar y que su supervivencia a los 5 años ronda el 70-75%. ¿Ha habido avances en este sentido? Los ha habido. Ha habido avances en la cirugía. Esto es un estudio que comparaba 2 técnicas que usan los cirujanos, quitar un lóbulo completo frente a quitar el trocito del tumor. Y demuestra que en tumores pequeños el quitar solo el trozo del tumor, la segmentectomía, iguala la supervivencia frente a una cirugía mucho más radical y por tanto con mucha más mortalidad. El segundo de los grandes avances, la radioterapia. Hay pacientes que son operables, pero sin embargo los pacientes con cáncer de pulmón tienen mucha comorbilidad. Son pacientes cardiópatas, son pacientes que han sido muy fumadores y por tanto son EPOC y muchas veces no se pueden operar porque no aguantan la cirugía y por tanto se han desarrollado técnicas como la radioterapia estereotáxica que han demostrado que pueden controlar a la enfermedad en la misma magnitud de beneficio que la cirugía. Radioterapia estereotáxica es radioterapia enfocada solo al tumor sin dañar ninguna estructura alrededor. Son capaces, mediante máquinas y mediante técnicas de física, de radiofísica sobre todo, de localizar toda la radiación en la zona del tumor sin dañar nada de alrededor, ¿vale? Por tanto, la eficacia es máxima para matar el tumor con mínimo repercusión sintomática en cuanto a efectos secundarios, sobre todo a neumonitis, ¿no? Que es lo que hace que efectivamente estos pacientes no se puedan operar por la función pulmonar que tienen. Y el tercer gran avance, yo creo, un avance un poquito más discreto, es la quimioterapia, ¿no? Sabéis que los pacientes cuando se operan de cáncer de pulmón, la mayoría de ellos se tratan con quimioterapia, sobre todo a partir del estadio 2, y esa quimioterapia ha demostrado un beneficio también en supervivencia, pero un beneficio que, si somos realistas, es muy discreto. Es un 5% de beneficio a los 5 años. Por tanto, siempre hay que discutir muy bien con el paciente si merece o no merece la pena poner quimioterapia, porque sabéis los efectos secundarios que tiene y el beneficio es bastante escaso. Se ha intentado que la quimioterapia mejore aún más, se le han asociado, por ejemplo, antiangiogénicos, me he ido como aquí, a la quimioterapia se le asociaron antiangiogénicos, se han intentado terapias personalizadas en el contexto de los pacientes operados, pero sin embargo estos resultados no han sido buenos, ¿no? Y hoy día no se ha aplicado. Y lo que hay hoy día en marcha, sobre todo, son estudios de inmunoterapia. Parece que la inmunoterapia en un futuro próximo, igual que vais a ver que ya es un estándar de tratamiento cuando la enfermedad es metastásica, parece que en los pacientes operados también podría sustituir o complementar a la quimioterapia y mejorar aún más esas tasas de supervivencia del 70% a los 5 años. En la enfermedad localmente avanzada, el pronóstico es bastante peor, hemos pasado una supervivencia a los 5 años de un 75% aproximadamente entre un 20 o un 40%. Y aquí la estrategia de elección siempre va a incluir la quimioterapia, hay veces que va a incluir la radioterapia y hay veces que va a incluir la cirugía, ¿vale?
Cuando un paciente no se puede operar, siempre lo mejor es darle quimioterapia y radioterapia juntos, a pesar de lo cual la supervivencia mediana de estos pacientes son aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Aquí también se ha avanzado sobre todo en cómo dar la radioterapia. Los compañeros de radioterapia son capaces ahora de dar la misma cantidad de radiación en la mitad de tiempo, y eso ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes, no incrementando los efectos secundarios típicos de la radioterapia, como era la esofagitis, la imposibilidad para poder tragar por la propia quemadura del esófago, o la neumonitis, ¿no?, por la propia irradiación del pulmón, y además ha demostrado que su calidad de vida mejora. Sabéis que la radioterapia se da a diario, ¿vale?, de lunes a viernes generalmente, todos los días, y por tanto para un paciente con cáncer de pulmón el reducir de 4 o 5 semanas a 15 días obviamente mejora su calidad de vida, porque está menos tiempo en el hospital y puede hacer una vida más normal fuera del ámbito hospitalario. Y el segundo gran avance se ha presentado hace muy poquito en el Congreso de ESMO, en este año en Madrid, y es que los pacientes, después de recibir quimioterapia y radioterapia, antiguamente lo que se hacía es esperar a que el paciente, de alguna manera, sin ningún tipo de tratamiento, pues a lo largo de su evolución, o bien estaba curado y ya la enfermedad no volvía a aparecer, o con gran probabilidad había la posibilidad de dar metástasis a posteriori. Pues acaba de presentarse un estudio que los pacientes, después de recibir la quimioterapia y la radioterapia, se randomizaban, o sea, se dividían a recibir inmunoterapia frente a no recibir nada, que era el estándar. Y se ha demostrado que la inmunoterapia retrasa la aparición de metástasis en más del doble de tiempo. Por tanto, la inmunoterapia ya es una realidad en los pacientes con tumores localmente avanzados después de quimioterapia y de radioterapia. Y, por último, y es el terreno, ¿no?, el territorio, ¿no?, el escenario más frecuente en nuestro medio, es la enfermedad metastásica. La mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en este estadio, ¿no?, el 80%, y aquí hasta hace muy poquito lo que teníamos es esto, una curva muy pobre, ¿no?, donde había muchos tipos de quimioterapia, pero que hacían que nuestros pacientes vivieran como máximo 1 año aproximadamente, y que elegíamos la quimioterapia pues según el tipo, ¿no?, según el efecto secundario, según dónde vivía el paciente, para hacer que viniera o un día cada 21 días o 2 días cada 21 días, pero la supervivencia, independientemente del fármaco que usáramos, era la misma. El primer gran avance es este, ¿no? Hoy día, como os he dicho al principio, somos capaces de, en esta tartita, que esta es la tartita del adenocarcinoma de pulmón, somos capaces de encontrar todos estos subgrupos. Hasta en un 60%, si tenemos tejido, somos capaces de detectar una alteración molecular. Y veis en la curva que si tratamos esta alteración molecular con el fármaco dirigido, la supervivencia de los pacientes cambia de 1 año a más de 3 años y medio. Por tanto, este es el primer gran avance. El segundo, desde mi punto de vista, es la inmunoterapia. La inmunoterapia es una manera completamente diferente de tratar a los pacientes. Sabéis que la quimioterapia se administra normalmente por la vena y mata toda la célula que se encuentra en el camino, ¿no?, la célula maligna, pero también la célula benigna, de ahí los efectos secundarios. La inmunoterapia es darle la vuelta a la tortilla y es hacer que nuestro organismo, que nuestros linfocitos se den cuenta que tiene el cuerpo un tumor y lo ataquen, ¿vale? Por tanto, es nuestro cuerpo el que está atacando frente al tumor, por tanto, es claramente menos tóxico que la quimioterapia y ya hay demostración, tanto la primera vez que tratamos a los pacientes como en líneas sucesivas, que en comparación con la quimioterapia claramente mejora la supervivencia en torno a un 40%. Tercer gran avance, los antiangiogénicos. Hemos visto que uniendo la quimioterapia más otros fármacos, que lo que hacen es evitar que los tumores crezcan creando nuevos vasos sanguíneos, se mejora la supervivencia sin deterioro en su calidad de vida. Y por último, y ese es otro de los grandes hitos y otra de las grandes realidades hoy día en cáncer de pulmón, la biopsia líquida. El gran problema del cáncer de pulmón, para saber todas estas mutaciones y para saber cómo va cambiando el tumor a lo largo del tiempo, era que el diagnóstico era muy complicado, las técnicas eran muy cruentas y muchas veces esa información nos faltaba en la práctica clínica. Hoy día tenemos evidencia de que a través de una simple analítica sanguínea somos capaces de detectar ADN y poder detectar mutaciones, y esto es una realidad. Aquí veis el estudio donde en pacientes con una mutación muy concreta, el darle el fármaco dirigido con la detección en sangre mejora claramente con la quimioterapia, independientemente que esta alteración se haya detectado en sangre o en tejido.
Yo creo que lo más fácil es casos reales para que veáis que esto es una realidad, ¿no? y que lo aplicamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque una de las grandes dudas cuando uno habla para personal no médico es ¿pero esto que cuentas se hace en nuestro país o esto es una utopía y se sigue haciendo solo en Estados Unidos o fuera de España, ¿no? Vais a ver. Yo había preparado 3, no vamos a hacer 3 porque si no esto se va a hacer muy largo, probablemente voy a hacer solo el primero, que me parece que es el más representativo, para que veáis que esto es una realidad y que hay pacientes que tratados en nuestros hospitales se adelantan al tiempo, ¿vale? Esto es una señora que en el 2010 tenía 43 años, ¿vale? Que hoy día sigue viva, ya lo adelanto, y sigue en tratamiento, con múltiples antecedentes familiares de cáncer, de pulmón solo uno, su madre, ¿vale? Fumadora, y que ella no tenía ningún antecedente de interés, salvo exfumadora, pero de 5 paquetes años, ¿no? Algo muy leve, ¿no? Una fumadora muy social y sin ningún antecedente de interés. Ella es ingeniero de telecomunicaciones y viajaba mucho por España, y en mayo del 2010 pues empieza con un cuadro de una tos seca de aproximadamente un mes y se va a hacer una radiografía de tórax a la Clínica Universitaria de Navarra, ¿vale? Universidad ahora, universitaria en el 2010, y en esa radiografía ya se ve que aquí en el pulmón derecho aparece como un engrosamiento, ¿no? Se ve que el corazón se ve aquí perfectamente, pero sin embargo aquí a la derecha hay algo que le llama la atención, ¿no? Por tanto, obviamente completan el estudio con un TAC, y aquí en el TAC ya sí que es más evidente, como en el pulmón derecho se ve una masa, ¿no? De aproximadamente 5 centímetros, y los tumores de pulmón casi siempre aparecen la masa y algún ganglio, ¿no? Algún ganglio en el mediastino, que aquí veis que es pequeñito, pero que también se ve. Pues bueno, parece que inicialmente es un estadio que puede ser operable, pero a todos los cánceres de pulmón siempre se le estadía muy bien para saber que no haya enfermedad a distancia, y se le hizo un PET-TAC, ¿no? Que es obligatorio hoy día en el estadiaje del cáncer de pulmón, y este PET-TAC demostraba lo mismo, ¿no? Que la masa pulmonar era maligna, potencialmente maligna, porque captaba un sub bastante importante, y que ese ganglio que se veía, aunque era pequeñito, también parecía que captaba, y que como estaba en el mediastino hacía que la paciente estuviera en un estadio 3, ¿vale? Se le hace una broncoscopia, que es la técnica normalmente de elección para poder coger la biopsia, y esa biopsia nos dijo que era un adenocarcinoma, ¿vale? Adenocarcinoma, como hemos dicho, es el tumor de pulmón de mejor pronóstico, es el tumor más frecuente de pulmón y es el tumor más frecuente en los pacientes no fumadores o poco fumadores, ¿vale? Por tanto, no tendría sentido encontrar aquí, en una mujer tan joven y con tan poca carga tabáquica, otro tipo tumoral, ¿vale? La mujer en un estadio 3B, ¿vale? Pues el tratamiento de elección, hemos dicho, quimioterapia y radioterapia. Hay veces que se puede intentar la cirugía, pero generalmente esa cirugía en el estadio 3B es complicado. Se le hizo la quimioterapia y la radioterapia con poca respuesta significa una enfermedad estable. La masa tumoral y la adenopatía se mantuvo con el mismo tamaño, pero no respondió, a pesar de lo cual en la Clínica Universidad de Navarra intentaron, por la edad, porque era una mujer que no había padecido nunca de nada, hacer una cirugía. Pero antes de la cirugía siempre es obligatorio hacer un TAC de cráneo o una resonancia, porque los tumores que se llaman así, adenocarcinoma, tienen gran capacidad para poder irse al cerebro, incluso cuando no hay síntomas. Y dio la casualidad de que, efectivamente, cuando le hacen el TAC, la mujer tenía metástasis cerebrales. Por tanto, la cirugía no era posible y cambió radicalmente la manera de tratar a la paciente, y a la paciente se le ofreció la posibilidad de una radioterapia estereotáxica sobre esas 3 lesiones que se habían visto en el cerebro, y se le derivó al Hospital Virgen del Rocío, que es donde yo estaba, para tratamiento de quimioterapia convencional, ¿vale? Esta quimioterapia se mantuvo desde diciembre hasta septiembre del 2011, o sea, un periodo bastante importante, ¿no? Aproximadamente 10 meses, con muy buena respuesta inicial, pero sabéis que desgraciadamente después de un tiempo las células tumorales se hacen resistentes y la paciente de nuevo progresó a nivel cerebral. La enfermedad pulmonar se mantuvo igual, ¿vale? Incluso había mejorado inicialmente, pero habían aparecido nuevas lesiones cerebrales. En ese momento teníamos datos ya, ¿vale? Que había un grupo de población que era muy joven, ¿vale? Que era no fumadora, que tenía tumores que se llamaban adenocarcinoma y que tenían gran capacidad para afectar al sistema nervioso central, que en un porcentaje muy pequeñito, un 3%, se le podía detectar una alteración molecular que se llama una translocación en ALK. Y ya había datos de un fármaco que se llamaba crizotinib que mejoraba la tasa de respuesta en esos pacientes. Nosotros en el Virgen del Rocío
teníamos la opción de un ensayo clínico que se iba a poner en marcha, pero claro, en esta mujer solo sabíamos que tenía un adenocarcinoma de pulmón, no sabíamos absolutamente nada porque no teníamos más material con la broncoscopia. Por tanto, tuvimos que hacerle una mediastinoscopia. Una mediastinoscopia es una técnica que hacen los cirujanos de tórax, que consiste en una incisión aquí a través de la tráquea, meten una cámara y van al mediastino y cogen el trocito del ganglio que estaba afectado. Pudieron hacerlo y ese ganglio nos dijo lo mismo, que era una metástasis del adenocarcinoma, era algo conocido, pero nos pudo completar el estudio molecular y nos detectó la translocación de ALK en esta paciente. Por tanto, la paciente pudo entrar en el estudio donde crizotinib, ¿vale?, frente a quimioterapia ha demostrado su beneficio y hoy día es un fármaco aprobado para pacientes con alteración en la ALK, con una respuesta como una desaparición de la enfermedad pulmonar y una desaparición de la enfermedad cerebral, y con unos síntomas que, a diferencia de la quimioterapia, probablemente todo paciente con quimioterapia los querría, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?, los pacientes, a pesar de tener una terapia dirigida, llega un momento en que progresan, ¿no? Y esta mujer también le pasó eso. Estuvo aproximadamente un año con tratamiento con crizotinib, pero en marzo del 2013 vino al hospital con un cuadro brusco de pérdida de fuerza en los miembros inferiores y además con falta de control de esfínteres. Eso es muy típico para un oncólogo que tiene que sospechar que puede haber una lesión en la médula, algo que está produciendo un daño medular que hace que la paciente pierda completamente y haga una paresia de los miembros inferiores. Eso es una indicación de una resonancia urgente y veis que en la resonancia se vio que había dentro de la médula una lesión, que es la justificante, ¿no?, la causante del cuadro que tenía, como una metástasis intramedular del cáncer de pulmón. Para esto se le dio radioterapia a la paciente, pero claramente eso demostraba que el crizotinib, que era el fármaco que estaba recibiendo, ya no estaba haciendo su efecto, ¿no? Por tanto, teníamos que cambiarlo. Estamos en abril del 2013 y teníamos un ensayo clínico abierto con un fármaco que se llamaba en ese momento así, que hoy día ya tiene nombre, que se llama ceritinib, y que la paciente pudo entrar. Y nada más y nada menos, aunque estos eran los datos preliminares, datos de 56% de respuesta y 7 meses de supervivencia libre de progresión, o sea, el tiempo que tardaban en progresar, publicados en final del 2014, o sea, un año y medio después, ¿vale? Esta mujer en abril del 2013 no solo se benefició del fármaco, sino que estuvo 17 meses con el medicamento. Pero igual, la enfermedad acaba haciéndose resistente, hay que cambiar de fármaco y en octubre del 2014 la enfermedad volvió a progresar. En este caso volvió a progresar la enfermedad a nivel cerebral y teníamos la posibilidad de un nuevo medicamento, un nuevo inhibidor de ALK que se llama alectinib, ¿vale?, que años más tarde, 2017, se presentan los resultados. Nosotros lo usamos en octubre del 2014, ¿vale?, y este nuevo fármaco ha demostrado ser mejor incluso que los inhibidores anteriores, que ceritinib y que crizotinib, ¿vale? La mujer estuvo desde octubre del 2014 hasta abril del 2017, 30 meses con este medicamento. ¿Veis? Una historia que empezó en junio del 2010, que estamos en abril del 2017, supervivencia de 7 años, paciente inicialmente sin alteración molecular conocida y tratada convencionalmente con quimioterapia y radioterapia, que probablemente ahora, vista desde lejos, se la podía haber evitado si hubiéramos sabido el ALK desde el principio, ¿vale? Luego tratada con 3 inhibidores, pero que desgraciadamente en abril del 2017 vuelve a progresar haciendo una lesión en el ovario. Como tenía antecedentes familiares, una mujer muy joven, pues dijimos, a ver si está haciendo un segundo tumor, ¿no? Vamos a quitarle el ovario y hacer una cirugía propia de la zona. Y esa cirugía nos ha dicho que es una metástasis de nuevo del tumor de pulmón y hoy día somos capaces, aquí veis una publicación reciente, de detectar no solo qué translocación tiene, si tiene la misma del inicio o esta ha cambiado, y en función de qué translocación tiene ponerle cuál es el mejor medicamento. Y afortunadamente está en un ensayo clínico de nuevo desde abril, con otro fármaco de nueva generación que se llama lorlatinib, ¿vale?, y está en respuesta completa de nuevo, ¿vale? Por tanto, ¿cómo encaja todo esto de esta mujer? claro, pues la mujer lo encaja, pues yo creo que es
no he dicho toda su historia familiar. La mujer, desde que tiene la afectación medular, está en una silla de ruedas porque se quedó parapléjica. Obviamente no podía mover las piernas, ¿vale? Cuando hay un daño medular no se puede recuperar, independientemente que se le dio radioterapia. Es madre de 5 hijos y obviamente no trabaja desde entonces. Se dedica a su familia y hace natación, tiene una posición bastante desahogada, ¿no? Afortunadamente para ella, pero obviamente su vida cambió radicalmente, no solo desde el inicio del diagnóstico, sino con la paraplegia, obviamente te cambia radicalmente y no ejerce ni su profesión, ni ejerce como mujer probablemente, ¿no? Desgraciadamente, y ejerce como madre y hace tareas de otro tipo, ¿no? Pero la mujer hace una vida normal dentro de esa limitación que se le ha generado la localización de la enfermedad, pero todos estos fármacos le permiten el no tener efectos secundarios y el que su calidad de vida y su prolongación de la vida, ella ha podido ver que su hijo empieza la universidad, el primero, que su segunda hija ahora empieza medicina, que quiere hacer oncología, o sea que ella va viendo cómo sus hijos crecen y cómo ella va usando medicamentos, muchos de ellos sin nombre, ¿no? Pero que hacen que su vida cada vez se prolongue más, aunque es plenamente consciente de que cada cierto tiempo los tratamientos tienen que cambiarlo. ¿En qué medida esta mujer es una privilegiada en el sentido de que ha ido a unos centros que están metidos en ensayos clínicos? Porque ella ha ido empalmando un ensayo clínico con otro, va siempre por delante de lo que es la comercialización, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y es un mensaje que hay que transmitir, ¿no? Que hoy día el cáncer en general, en concreto del que hablamos hoy, el cáncer pulmón, no se trata igual en todos los sitios. Esto es un mensaje que puede ser un poco peligroso, depende de cómo lo vendamos, pero es una realidad. El cáncer pulmón hoy día requiere multidisciplinaridad, es un tumor muy difícil y complejo de diagnosticar y de tratar, y la mejor opción de tratamiento es siempre un ensayo clínico. Los ensayos clínicos no pueden estar en todos los centros, tienen que estar en centros muy especializados, que sean capaces de hacerlo, ¿vale? Hasta que el fármaco se aprueba y obviamente puede estar abierto a todos los centros, ¿no? Pero creo que la mejor opción de tratamiento de un paciente siempre es un ensayo clínico y yo creo que este ejemplo lo traduce muy bien. Esta mujer se ha adelantado a la ciencia y a la realidad años y se sigue adelantando y probablemente cuando el lorlatinib deje de funcionar, pues ya le estamos buscando la opción de otro ensayo clínico donde se esté probando otro fármaco en el mismo contexto. Una enfermedad que es un cáncer pulmón completamente diferente al que, si nos da tiempo, veremos aquí, en el caso clínico 2. Es una mujer que no ha fumado nunca, es una mujer que tiene una translocación, es una mujer que tiene una terapia dirigida. Pero esto también está cambiando en un perfil de paciente completamente diferente. Esto es un hombre de 60 años, muy fumador. ¿Qué coste aproximado tuvo el tratamiento del caso 1? Pues en el caso de un ensayo clínico tú no pagas nada, la Seguridad Social no paga absolutamente nada porque lo paga la industria farmacéutica. ¿Ya se retrasen los fármacos? Pues ahora aprobado, si tuviera que pagar la Seguridad Social todo lo que cuestan estos fármacos, aproximadamente crizotinib, que tiene precio en el mercado, cuesta unos 5.000 euros al mes, estuvo 12 meses, ceritinib, que también tiene precio, cuesta aproximadamente lo mismo y estuvo 17 meses. Alectinib no está todavía con precio de reembolso, o sea que todavía no lo podría usar. Estamos en 2017, esta mujer se lo puso 2014, todavía no se puede usar en España, ¿vale? Y lorlatinib obviamente está en un ensayo clínico, todavía nada, ¿vale? Pues calcula. Claro, 5.000 euros por mes son 60.000 al año. ¿Vale? Pero bueno, este caso es igual y completamente diferente. 60 años, muy fumador, comorbilidad, ¿vale? Empieza con un cuadro de hemoptisis, que es sangrado a través de una tos, va a urgencias, se le ve una masa, en este caso en el lado contralateral, que se ve claramente, ¿no? No hace falta ser médico para ver que ahí hay algo, ahí se ve mucho mejor, ¿vale? Se le hace todo el estudio, ¿vale? Y se ve claramente en un TAC una masa, ¿no? En el pulmón, en este caso izquierdo, y en este caso, como la mayoría de nuestros pacientes, cuando hace el estudio de extensión, con metástasis, ¿no? Aparte de la masa pulmonar, una metástasis en el hígado y una invasión en la suprarrenal izquierda. Por tanto, se le ofrece un tratamiento convencional, en este caso era un tumor escamoso, no era un adenocarcinoma, el tumor escamoso es típico de pacientes muy fumadores, ¿no? Y generalmente de pacientes de mayor edad que el adenocarcinoma y por tanto difícil de encontrar alteraciones moleculares en este contexto. El paciente empieza dentro de un ensayo también, dentro del Virgen del Rocío, que lo que hacía es combinar
quimioterapia más un agente nuevo que se llama necitumumab, que es un anti-EGFR. Pero no nos vamos a centrar en esto porque este fármaco hoy día no se puede usar en nuestro medio, a pesar que ha demostrado beneficio en supervivencia, porque ese beneficio es muy discreto y no es costo efectivo, y a mí me parece razonable que también nosotros tenemos que aprobar o no aprobar, usar o no usar, teniendo en cuenta los costes y el beneficio que eso supone, ¿no? Este paciente entró, tuvo muy buena respuesta con la quimioterapia y luego, más tarde, en 2015, se han presentado los datos. Este paciente empezó en el 2013, los datos de la publicación aparecieron en el 2015 y demostraron que la quimioterapia más este medicamento mejoraba supervivencia, pero a costa de una toxicidad que era importante, ¿no? Sobre todo toxicidad en la piel y toxicidad, aumento del riesgo de trombosis. Sin embargo, como todos los pacientes, después de 13 meses, que es bastante más del tiempo habitual en un tumor escamoso, que como os he dicho es de peor pronóstico, normalmente estos tumores a los 4 o 5 meses ya han progresado, ¿vale? Un año después el paciente progresó de nuevo con crecimiento de la afectación pulmonar y con aparición de nuevas lesiones hepáticas. Pero estábamos en el boom de la inmunoterapia. Todos los ensayos clínicos de inmunoterapia empezaron en 2013, 2014 y se han ido publicando en 2015, 2017. Pudo entrar en un ensayo clínico con pembrolizumab, que es uno de los inmunoterápicos aprobados, en este caso sabiendo un biomarcador, que es el PDL1, que era mayor del 1% y por eso se pudo poner este tratamiento. Y fijaros, diciembre del 2014, me voy a pasar todo esto, octubre del 2017. Respuesta parcial mantenida, paciente trabaja, hace su vida normal y no tiene ningún efecto secundario salvo un hipotiroidismo, que es muy típico con esta terapia, que está bien controlado con una pastilla de Eutirox al día. Por tanto, un cáncer de pulmón escamoso, cuyo pronóstico era menos de un año normalmente, estamos hablando de 4 años de supervivencia, haciendo una vida completamente normal y en respuesta mantenida. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto cuesta el pembrolizumab? ¿No? 4.000 euros cada 21 días. A este afortunadamente se lo pagan porque estaba dentro del ensayo clínico, ¿vale? Pero este hombre lo empezó, aquí está, si me pasa, diciembre del 2014. Va a hacer 3 años. Puedo hacer las cuentas. Este es el último caso, un caso más rápido, ¿no? Pero era porque veis también el beneficio de la biopsia líquida, ¿no? Y que muchas veces es muy difícil tratar a los pacientes. Esta es una mujer también muy joven y una deportista profesional, ¿no? Que nos la derivaron al Virgen del Rocío desde Jaén. Es una paciente que tiene también una mutación en un gen, que es el EGFR, que está aproximadamente en el 10% de la población y que tiene unas características muy concretas y muy similares a la ALK, ¿no? Aparecen sobre todo más en mujeres que en hombres, en gente más joven y en gente casi siempre no fumadora que tiene un tumor que se llama adenocarcinoma. Pues esta mujer se diagnostica en noviembre del 2012 porque haciendo deporte empieza a notar dificultad respiratoria, es corredora, ¿no? Y la estudian, la diagnostican de un cáncer de pulmón que afortunadamente en ese momento ya se sabía la mutación del EGFR y pudieron ponerle un fármaco que estaba en investigación y que se llama afatinib, pero que después de 17 meses, que también es un tiempo bastante más prolongado al habitual, normalmente suelen ser 12, 13 meses, ¿vale? Progresó con metástasis cerebrales y la mujer había hecho varias crisis convulsivas en casa, ¿vale? Buscando una nueva opción de tratamiento, porque a la mujer le ofrecieron radioterapia en la cabeza y quimioterapia, vino al Virgen del Rocío con este TAC. Esto es ambos pulmones llenos de metástasis y el cerebro que veis con múltiples, así se lo explicaba yo a mi mujer el otro día, múltiples puntitos blancos que son múltiples metástasis, ¿vale? Por tanto, una situación clínica muy mala y uno ve un TAC así y el pronóstico de una persona así es infausto, ¿no? Probablemente hagas lo que hagas, menos de 6 meses de supervivencia. Nosotros en ese momento teníamos un ensayo clínico que era un fase 1 con un medicamento que se llamaba así, AZD9291, y que parecía que a los pacientes que tenían la mutación del EGFR, cuando dejaba de funcionar el inhibidor, podía funcionar, ¿no? No sabíamos nada más, pero se lo dimos. Y esto es lo que pasó después de un mes de tratamiento. Desaparición completa de todas las lesiones cerebrales sin radioterapia y aclaramiento completo de los pulmones, ¿vale? A posteriori hemos visto que hay un mecanismo de resistencia a estos fármacos que se llama T790M,
y hemos sido capaces, obviamente, de desarrollar este medicamento que ya tiene nombre, que se llama osimertinib, que ha demostrado ser claramente mejor que la quimioterapia y que tiene capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, por tanto, capacidad para disolver las metástasis cerebrales y que somos capaces de detectárselo en plasma. A esta mujer no hacía falta hacerle nada, obviamente tenía que tener la mutación, ¿no? Pero no lo sabíamos al principio, ¿no? Por tanto, le hicimos una biopsia líquida, ¿no? Le sacamos en sangre, ¿no? Y efectivamente seguía manteniendo la mutación inicial y desarrolló la T790M. Por tanto, lleva 5 años, ¿no?, de supervivencia y desde junio del 2014, ¿vale?, está en tratamiento con osimertinib y sigue corriendo, la veis en la tele, pero no voy a decir el nombre, obviamente, ¿vale?, pero hace su vida. Una pregunta, ¿en qué pacientes pueden no tener el perfil para que les sea administrada inmunoterapia y entonces qué alternativa tienen en este? Pues mira, es una pregunta muy importante y que ahora mismo se debate mucho en nuestros congresos, ¿no? ¿Qué perfil tiene inmunoterapia sí, qué perfil tiene no, ¿no? El único biomarcador que existe para decidir inmunoterapia sí o no es el PDL1, ¿no?, como biomarcador en tejido, ¿no? Pero se ha visto que es un biomarcador muy pobre, que selecciona muy bien a los pacientes la primera vez que lo diagnostica y que tienen que tener el PDL1 mayor o igual del 50% para detectarle, pero sin embargo, cuando han recibido quimioterapia primero, para decidir esa segunda línea, nos fijamos en el PDL1 y también nos fijamos en un biomarcador clínico, que es cómo progresan los pacientes. Si el paciente progresa muy rápido a la quimioterapia o el paciente tiene mucha carga de enfermedad, optamos por quimioterapia más antiangiogénicos en vez de inmunoterapia. Y sin embargo, en los pacientes que tienen una evolución más lenta o que tienen la expresión del PDL1 muy alta, en vez de la quimioterapia más el antiangiogénico, optamos por la inmunoterapia, ¿vale? Ese sería un poco cómo decidimos, ¿no? Y otra pregunta, se está hablando mucho del nuevo concepto de secuenciación de tratamientos, no sé si nos podría explicar un poco. Sí, mira, aquí está, ¿vale? Esta gráfica, de que de hecho lo presentamos en el pasado Congreso Europeo, ¿no?, de Cáncer de Pulmón, que lo presenté yo mismo, ¿vale? Hoy día también hay una gran controversia sobre qué fármaco usar y en qué momento usarlo, porque cada vez se desarrollan fármacos de mayor potencia, entonces siempre los de mayor potencia tratan de incorporarse a la primera línea, ¿no? Por tanto, hoy día la gran duda es, ¿uso este desde el principio o uso la secuencia, ¿no? Entonces, eso está muy debatido, sobre todo porque los datos de este fármaco en primera línea son mejores en cuanto a supervivencia que los de antigua generación, pero no hay datos de supervivencia global. No se sabe qué va a pasar cuando esos pacientes progresen. Por tanto, ahora mismo yo lo que recomiendo es sobre todo esta secuencia, ¿no? Yo si tengo un paciente con el EGFR mutado, lo que trato es de darle, siempre que se pueda, un inhibidor de segunda generación, afatinib, y estos en un 50% aproximadamente van a desarrollar la T790M y le puedo poner el osimertinib. Y los últimos datos de esta secuencia demuestran que más del 90% de los pacientes que hacen esta secuencia están vivos más allá de 3 años, ¿vale? Puedo cambiar de actitud cuando salgan los datos de supervivencia global de esto. De manera que si los pacientes que empiezan con este medicamento viven más usando otras opciones de tratamiento que con mi secuencia, tendré que cambiar, obviamente. Pero ahora mismo yo abogo más por la secuencia de fármacos, y ahora veréis una diapositiva de por qué digo esto, que realmente por empezar muchas veces con el teóricamente mejor al inicio, porque luego me quedo sin opciones de tratamiento. Pero las preguntas son muy buenas y se han adelantado un poco al futuro, ¿no? Yo quería acabar un poco, porque ya estoy terminando, en decir que la oncología es una privilegiada, ¿vale? Es una privilegiada dentro de la medicina, porque a pesar de los tiempos que hemos vivido y que parece que ahora, según el partido político, nos recuperamos o no nos recuperamos, ¿no?, la inversión en oncología siempre se ha mantenido, ¿no? Y a diferencia de otras especialidades, está a la cabecera, ¿no? Por tanto, somos unos privilegiados en cuanto a la investigación en nuestro campo, ¿no? Y luego, esto es una realidad, estos son los datos del Virgen del Rocío, que yo dejé de trabajar allí en mayo, pero veis cómo hay un crecimiento exponencial en hospitales punteros donde la investigación translacional es básica en cuanto a ensayos clínicos abiertos y pacientes incluidos en los ensayos clínicos. Os digo el Virgen del Rocío, que es el que conozco, pero en Madrid, Barcelona y en múltiples sitios hay incluso más oferta que aquí, ¿no? Y esto es imposible sin hacer la oncología translacional, ¿no? Necesitamos de investigadores al lado nuestra para que de alguna manera podamos trasladar lo que se ve en el laboratorio a la clínica y que la investigación sea mucho más sencilla, ¿no? Desde mi punto de vista hay 4 mensajes clave
la manera en que va a avanzar el cáncer de pulmón va a seguir siendo en medicina personalizada, y aquí veis lo que os decía de la secuencia. Ya hay datos en pacientes ALK, como la paciente que yo os he dicho, que el usar diferentes inhibidores de ALK es claramente mejor que hacer otra cosa, ¿no? Y veis que las supervivencias medianas en pacientes ALK positivos ya rondan, en los datos presentados en ESMO, en 5 años. O sea que es un vivo ejemplo el caso que yo os he presentado inicialmente, con lo que aquí decía el doctor Mock, ¿no? Que es uno de los grandes poppers de oncología. El segundo, el desarrollo de nuevos fármacos y sobre todo cómo combinarlos. Si la inmunoterapia es una realidad, aquí veis datos preliminares que probablemente el año que viene, si hacéis un seminario, lo presentaremos como la nueva realidad. Quimioterapia más inmunoterapia, doble inmunoterapia junta, con datos tan sumamente sorprendentes como 100% de pacientes vivos en un año. 100% de pacientes vivos en un año. ¿Vale? Datos muy preliminares, con pocos pacientes, pero probablemente esto sea la realidad el año próximo. Quimio más inmuno, doble inmunoterapia, lo cual en coste ya probablemente sea algo desorbitado, ¿no? Pero bueno, eso es otra carrera y aquí en principio estamos hablando de ciencia, ¿no? Creo que esto también es esencial, los biomarcadores, tenemos que ser conscientes de lo que cuestan los fármacos y tenemos que seleccionar muy bien a la población. No basta con que a todo el mundo le demos de todo, sino que tenemos que saber quién se beneficia de manera máxima y seleccionar a la población. Ya hay marcadores para seleccionar a la inmunoterapia y, por ejemplo, hay uno muy reciente que no es solo el PDL1, sino es la carga mutacional. Había pacientes que eran PDL1 negativo y, sin embargo, eran capaces de responder a la inmunoterapia. Y eso se ha visto porque hay un biomarcador que se puede analizar en tejido y en sangre, que es la carga mutacional. Esta es la publicación también reciente del New England que lo demuestra. Y las nuevas tecnologías, no podemos ser ajenos a las nuevas tecnologías, y la biopsia líquida es una realidad, y el Big Data, ¿no?, que está tan de moda ahora, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Si tardamos tanto en hacer los ensayos clínicos, porque tenemos que recopilar mucha información, probablemente tenemos que cambiar también el concepto de hacer ensayo clínico, y a lo mejor podemos acelerar bastante el desarrollo de nuevos fármacos si nos aceleran también la recogida de información, ¿no? Yo creo que, como decía, el cáncer de pulmón ha cambiado radicalmente, veis la complejidad que implica en la actualidad y necesita de muchos especialistas. El oncólogo médico es algo más de todo un complejo donde está neumología, cirugía de tórax, medicina nuclear, oncología radioterápica. Necesitamos de muchas especialidades en los comités multidisciplinares para poder diagnosticar y tratar bien a un paciente con cáncer de pulmón. Pero lo que claramente es indudable es que esto, que era nuestra realidad a principios del 2000, supervivencia en torno a un año y menos del 5% de pacientes vivos a los 5 años, estas son las curvas actuales. Son las curvas actuales si los pacientes son candidatos a terapia dirigida, 70% de pacientes vivos, ¿vale?, después de 2 años, pacientes candidatos a inmunoterapia. Aquí veis, 70% de pacientes vivos a los 2 años, ¿vale? Por tanto, tenemos que conocer muy bien la información del cáncer de pulmón que tiene cada paciente y tratarlo de una manera individualizada, tenga alteración molecular o no tenga alteración molecular. Y esto obviamente es mucho más sencillo con todos los recursos que ellos tienen, porque este Yes We Can es más fácil en Estados Unidos que en España, claramente, ¿no? Y sobre todo con la cantidad de recursos, ¿no? Hace 2 o 3 ASCO, no recuerdo, se presentó el programa, ¿no?, el Moonshot, donde iban a dar millones de dólares para financiar de alguna manera todo lo que era el cáncer, ¿no? Y esto hace también que las autoridades regulatorias, veis la diferencia que hay entre la aprobación de fármacos entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Hay una media de un retraso de entre 1,5 años y 2 años en la aprobación de fármacos entre un medio y otro, y esto es muy importante. Pero nosotros contamos con ayudas, con no tantos millones de dólares ni de euros, pero yo creo que hay que agradecer mucho al Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que hace una gran labor, ¿no?, a la Sociedad Española de Oncología, que siempre está respaldándonos, ¿no?, a la Asociación Española contra el Cáncer, al Grupo de Pacientes con Cáncer de Pulmón, y aquí porque nos patrocina Boehringer, pero era la representación de la industria farmacéutica, ¿no?, que yo creo que siempre la criticamos mucho en muchos sentidos, pero gracias a ella avanzamos, queramos o no queramos, y eso hay que agradecerlo, ¿no? Ojalá tuviéramos más investigación académica, como en Estados Unidos o como en Inglaterra, pero para eso nuestro sistema tiene que cambiar y hoy día la mayoría viene de aquí y hay que agradecerlo, ¿no? Y nada, muchas gracias y si queréis preguntarme cualquier otra cosa más, encantado.
Yo preguntaría a los oncólogos médicos por qué no insistís más en la prevención primaria. Que yo creo que es la clave de todo esto. Porque todo lo que se ha demostrado en esta exposición es correcto y maravilloso, pero donde no se lucha es en no fumar, que es el que produce el 85% de los. Ya. Pues mira, yo creo que el oncólogo médico se dedica sobre todo a tratar, ¿no? Es una especialidad muy terapéutica, ¿no? Entonces, probablemente el abordaje del screening siempre lo ha llevado más lo que es la neumología, ¿no? Que de alguna manera la que diagnostica el cáncer de pulmón. Cambiando eso, el problema y la realidad es el cáncer de pulmón. Nosotros yo creo que hemos trabajado bastante, o estamos trabajando sobre todo en cómo detectarlo a través de otros medios, ¿no? Sobre todo en cuanto a esputo, en cuanto a biopsia líquida o en cuanto a células circulantes, ¿no? Que nos parece de alguna manera como lo más científico y lo menos cruento, ¿no? El TAC uno puede decir, bueno, pues hacer un TAC al año no implica absolutamente nada, pero los datos que os he presentado del TAC anual son datos bastante controvertidos, ¿vale? Bastante controvertidos no solo por el coste que eso implica, sino por la selección de la población que incluye, ¿no? Incluye una población que sí, 55, 80 años, que ha sido fumadora, pero realmente se ha visto también en otros estudios paralelos donde pacientes de ese tipo, si desarrollan un EPOC, sí que tienen capacidad para luego desarrollar cáncer de pulmón, pero sin embargo, si no desarrollan el EPOC, no tienen capacidad para desarrollar el cáncer de pulmón. Por tanto, si seleccionan mejor a la población, restringen más y no sería necesario en tanta cantidad de población hacer realmente un TAC anual. Y luego, lo que no tiene sentido desde mi punto de vista, y eso los ingleses lo hacen muy bien, yo no trato a un paciente con cáncer de pulmón si sigue fumando. Es que no tiene sentido, ¿no? Quiero decir, si el estímulo que te ha dado la enfermedad lo sigues manteniendo, ¿vale? ¿Qué sentido tiene tratarte, no? Pero eso éticamente está muy discutido, ¿no? Como tú dejas de tratar a un paciente que tiene una enfermedad. Eso los ingleses lo hacen. Y yo he trabajado un año en Londres y te aseguro que los pacientes que venían a la consulta y olían, ¿no? Allí no se le ofertaba prácticamente ninguna opción de tratamiento y sabéis que la NICE, que es la agencia que regula la medicación en Inglaterra, es muchísimo más restrictiva que la agencia española y bueno, completamente diferente. Pero es que eso yo creo que tiene otra serie de matices que son muy complicados, ¿no? Y luego, en cuanto al abandono del hábito tabáquico, yo creo que todas las medidas que se han hecho, probablemente no médicas, sino del Ministerio de Sanidad, publicidad, etcétera, desde mi punto de vista y la realidad que yo veo en mi consulta, es que la incidencia de cáncer de pulmón no ha disminuido, ¿vale? Ha aumentado radicalmente en mujeres y gente cada vez más joven, ¿vale? Y lo único afortunado de todo esto es que sí que es verdad que en esa gente más joven somos capaces de detectar estas alteraciones moleculares y prolongarles bastante más su supervivencia. Y que sí que son bastante conscientes de que el tabaco en cierto modo ha tenido algo que ver y sí que se ve más el abandono del hábito cuando diagnostica el problema, ¿vale? Pero tenemos que adelantarnos a ese problema obviamente y a disminuirlo. Pero ¿qué medidas habría que abordar desde un punto de vista médico? Yo tengo grandes dudas de cuál hacer. Yo quería preguntarte, porque nos has puesto dos casos, pero claro, digamos que tenían la suerte de tener translocación ALK y mutación EGFR. ¿Pero qué porcentaje del total de los cánceres de pulmón son estos? 10% de adenocarcinomas EGFR, 3% o un poquito menos ALK. El adenocarcinoma son el 60-70%. Sí. Estamos hablando de que en verdad hay terapias personalizadas, dirigidas, inmunoterapias, para menos del 10% de los cánceres de pulmón. No. Habéis visto el circulito, ¿vale? Y habéis visto que dentro de los adenocarcinomas, ¿vale? Eres capaz de diagnosticar alteraciones en un 60%. ¿Cuántos tienen un tratamiento dirigido? EGFR tiene un tratamiento dirigido, que es el 10% aproximadamente de la población. ALK, que es un 3%, tiene terapia dirigida. ROS1 tiene terapia dirigida, que es un 1% de la población, y que la supervivencia mejora frente a la quimioterapia de 19 meses aproximadamente el tiempo que está en tratamiento con la primera línea a 6 meses, o sea que imagínate el beneficio en supervivencia. BRAF tiene terapia dirigida, dabrafenib, trametinib, recientemente presentado también, o sea, tiene terapia dirigida, y PDL1 tiene terapia dirigida, y PDL1 más del 50% es el 30% de la población. Entonces, en total, más o menos. Pues suma 30, 40, 43, 44,
en torno a un 50, no llega a lo mejor. El 50% de los casos de los cánceres de pulmón ya tienen terapias dirigidas. Si consideras que una terapia dirigida puede ser la inmunoterapia en los pacientes que tienen el PDL1 mayor o igual al 50%, que a mí me parece que lo puedes considerar como tal, porque lo estás usando si esa expresión la tiene, ¿no? Y PDL1 mayor o igual del 50% es un 30% de la población en primera línea. Pero esto va a cambiar radicalmente, porque quimio más inmunoterapia es beneficiosa independientemente del PDL1. O sea que a todos los que no encuentres EGFR, ALK, BRAF o ROS, lo vas a poder tratar con quimio más inmuno. Y en la práctica actual en la clínica, ¿miramos eso o seguimos mirando este cuadrito que tenemos aquí de célula grande, célula pequeña, célula no pequeña, célula no sé qué, célula escamosa? Pues yo creo que afortunadamente cada vez se va mirando más todo esto, pero tiene que cambiar mucho, ¿no? Por eso es muy importante, ¿vale? La oncología no puede estar de alguna manera centralizada, tú no puedes ver todos los cánceres de pulmón en 5, 6, 7, 10 hospitales de España, porque estarían colapsados y sería imposible por la incidencia, ¿no? Pero sí que el proceso de diagnóstico es esencial y tú tienes que tener toda la información disponible al inicio para poder ofertar la mejor opción de tratamiento, ¿no? Entonces sí que debe de haber centros de referencia, de alguna manera, donde casos concretos donde tienen la posibilidad de todas estas alteraciones, nosotros hoy día no nos podemos quedar con que un paciente tenga un carcinoma microcítico de pulmón o un no microcítico de pulmón. Eso hoy día es inadmisible, ¿no? Porque dentro del no microcítico de pulmón habéis visto todo el panorama y dentro del microcítico pues también está cambiando, mucho menos, pero también está cambiando, no es el objetivo de hoy. Pero hoy día no podemos quedarnos solo con esa diferenciación. Hay veces que desgraciadamente para no quedarnos con eso, al paciente hay que biopsiarlo 3 veces, pero al paciente hay que biopsiarlo 3 veces, ¿vale? Entonces depende de cómo tú le digas a un paciente, ¿vale? Tengo que hacerle una tercera broncoscopia. Obviamente para el paciente no es agradable, pero para el médico que tiene que diagnosticar una enfermedad, ofrecerle la tercera broncoscopia al paciente tampoco lo es. Pero lo que sí que tienes que transmitir al paciente, siempre que el paciente y sus síntomas lo permitan, hay pacientes que tienen un estado general muy pobre, muchos síntomas y muchas veces tienes que correr y tienes que poner tratamiento sin tener toda la información. Pero siempre que el perfil del paciente te oriente, el paciente tenga una situación clínica te lo permita, tú tienes que, en la medida de lo posible, usar toda la técnica disponible, ya sea broncoscopia, cirugía de tórax, punción guiada, biopsia líquida, lo que sea, para intentar diagnosticar al máximo al paciente, porque eso va a ser la clave para luego poder tratarlo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Y cómo de extendido está el pasar de la pura histología a estos análisis de marcadores o genéticos? Yo creo que ¿Ya se hace en todos los hospitales? Sí, en España, yo creo que en la mayoría de hospitales está muy estandarizado y en todos los adenocarcinomas se hace EGFR, se hace ALK, se hace ROS1. Eso hay veces que se hace en el mismo hospital o hay que trasladar la muestra a centros de referencia, ¿no? Porque no todos pueden hacer de todo. Yo creo que eso está muy estandarizado. Lo que no puede estar estandarizado es el acceso a nuevos fármacos, ¿no? Y lo que está muy mal estandarizado es nuestra dificultad para acceder a esos fármacos y que lleguen las farmacéuticas a acuerdos de precio con el ministerio, ¿no? Eso se hace eterno y osimertinib, que ya demostró su beneficio hace 2 años, todavía están negociando el precio y todavía tenemos que pedir la medicación como medicación extranjera para los pacientes. Entonces eso es inadmisible. Es inadmisible que tú tardes años cuando has participado en la investigación, tienes los datos, han demostrado claramente beneficios frente a lo estándar, ¿vale? Que se tarde años en llegar a un acuerdo de precio para que los pacientes puedan hacer uso de los fármacos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de supervivencia mayor que habéis encontrado o con la que estáis presumiendo? Pues ahora mismo los pacientes que mejor supervivencia tienen son los pacientes con alteraciones moleculares. Por ejemplo, los ALK parece que su mediana de supervivencia es bastante mejor que los EGFR y la última estimación aproximadamente ronda medianas de 5 o 7 años. Pero claro, esto va uniéndose conforme va pasando el tiempo, pero los últimos datos presentados de pacientes que habían recibido diferentes anti-ALK por Tonimoc estaban en 5 años y medio. O sea que podemos hablar que ya estamos en 7 años. En ese subgrupo de población, en 5 años, ¿no? Aproximadamente era la mediana. Pero vamos, aquí habéis visto una que lleva 7 años, ¿no? Y espero que les quede muchísimo más porque acaba de empezar con lorlatinib, ¿no? Entonces,
Pero yo creo que esto va a cambiar también con la inmuno, ¿no? Con la inmunoterapia estás viendo lo que está pasando, ¿no? Quiero decir, el problema de la inmunoterapia es que tú no sabes cuándo parar el tratamiento, que eso es uno de los grandes hándicaps de ahora, ¿no? Tú dices, esos tratamientos de inmuno se ponen cada 2 semanas o cada 3 semanas intravenosos, ¿vale? ¿Y cuántos años tienes que estar con esos tratamientos? Si este paciente lleva 4 años, ¿cuántos años tengo que estar así tratándome? Si se supone que la inmunoterapia te puede generar algo de memoria y probablemente lo pueda parar y si recae el paciente, reintroducir. Pues eso que parecía que estaba bastante claro en el melanoma, que es donde la inmunoterapia inició, con 2 años de tratamiento parece que es suficiente. Sin embargo, en el cáncer de pulmón ha habido un estudio, que también se ha presentado hace poco, que después de 1 año de tratamiento con inmunoterapia, dividía a los pacientes en continuar o en parar, de manera que si recaían, le volvías a tratar con inmunoterapia. Y parar la inmunoterapia es peor que continuar. O sea que cada tumor es un mundo y la misma terapia se comporta de manera completamente diferente según el tumor. Estos datos te hacen a ti pensar que al final se va a convertir en una enfermedad crónica. Estoy convencido de ello, lo cual no significa una enfermedad incurable. Yo me encanta la oncología, no sabría hacer otra cosa, pero creo que el cáncer es incurable. Depende de qué tipo, sobre todo por la heterogeneidad. Lo dificultoso del cáncer es que hay múltiples células completamente diferentes en lo que llamamos un cáncer. Por tanto, una opción de tratamiento puede controlar una clona de ese cáncer, pero la otra célula que no se está acoscando de ese tratamiento se hace resistente y necesita al cabo de un tiempo volver a poner otro tratamiento. Pones otro tratamiento y hay una clona de células que eres capaz de controlar, pero al cabo de otro tiempo esa clona que no estabas controlando vuelve a crecer, ¿no? Los tumores que se curan son los tumores que son homogéneos, que todas las células son iguales, se comportan de la misma manera, le pones un fármaco y lo curas. La leucemia mieloide crónica, por ejemplo, el GIST, ¿no? Pero el cáncer de pulmón es la enfermedad probablemente más heterogénea que puedas encontrar, ¿vale? Y tú con una biopsia tienes una pizca de ese tumor y sabes un poquito de célula. Y dentro de esa pizca del tumor tienes tanta variabilidad que cómo va a ser el tumor completo. Entonces, yo creo que vamos a ser capaces, y la inmunoterapia claramente va a estar metida en ello, de cronificar la enfermedad, pero el paciente va a tener que aprender, y el médico va a tener que aprender, a que se conviva con la enfermedad. El paciente tenga los menos síntomas posibles, pero su enfermedad siga presente, pero controlada y estable, ¿no? De alguna manera. Pero yo estoy convencido de que la vamos a cronificar. No todos los casos, pero sí que casos concretos, y para ello necesitaremos también mejorar un poco el conocimiento en los biomarcadores, ¿no? Porque ahora mismo te queda mucho con la duda en la consulta de decir, a este paciente yo le ofrecería inmuno, pero el PDL1 es negativo y ha progresado muy rápido, le voy a poner quimio más antiangiogénico, y cuando progrese le voy a poner inmuno, o al contrario, ¿no? Quiero decir, yo a este le pondría otra opción de tratamiento, pero no tengo un biomarcador claro que me diga cuál es la mejor opción en cada paciente, ¿no? Eso hay veces que nos falla todavía, ¿no? Hablamos de supervivencia, pero en cuanto a calidad de vida, ¿cuál? Todos estos estudios que os he presentado demuestran mejor calidad de vida, o por lo menos no detrimento en todos los avances en la calidad de vida que ofertaba la opción previa, ¿no? Los tratamientos dirigidos frente a la quimioterapia, no hay ninguna duda, todos ofrecen un perfil de efecto secundario completamente diferente a la quimio y que, aunque está presente, mejora su calidad de vida en escalas bien diseñadas y con un cumplimiento en los ensayos clínicos bastante fuerte. La inmunoterapia, reducción de efectos adversos hasta del 40%, y quimioterapia más antiangiogénico, que tú dices, oye, si yo uno a la quimioterapia más medicamentos, eso puede ser ya la muerte, ¿no? Le estoy aumentando efectos secundarios. A pesar de ello, esa combinación ha demostrado no detrimento en la calidad de vida de los pacientes. O sea que todas las terapias que veis y que yo considero, ¿no?, y que se consideran en la oncología avances terapéuticos, han demostrado también avances en la calidad de vida de los pacientes. Todos ellos, ¿eh? Sí, podemos repasar el porcentaje de los estadios. Sí, el estadio 1 aproximadamente es 70-75%. El estadio 2 es un 40% de supervivencia, aproximadamente a los 5 años. El estadio 3 depende de la serie, pero un 20%, y el estadio 4 era menos de un 5% y ahora mismo está como en un 15% en la última actualización de Globocan. O sea que ha mejorado del 5 al 15% más o menos. En cuanto al número de tumores, o sea, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuántos son en estadio 2? En estadio 1, 70%, estadio 2,
Ah, tú dices cómo lo diagnosticamos. Ah, no, estadio 4 un 80% y estadio 1, 2, 3 el 20% restante. ¿Cómo cuadran los biosimilares con todo esto? Bueno, yo estoy muy a favor de los biosimilares siempre que se haga una investigación coherente. Quiero decir, lo que no puede ser es que la industria saca un biosimilar sin que lo haya aprobado en comparación con el fármaco estándar. Quiero decir, tú tienes que hacer una investigación rigurosa en base a ensayos clínicos randomizados para demostrar también que un biosimilar es igual en eficacia y que no empeora el perfil de efecto secundario que el fármaco estándar. Lo que yo no voy a usar es un biosimilar que no tenga el bagaje científico que me lo demuestre. Pero todos los biosimilares bienvenidos sean, todo lo que sea usar fármacos idénticos a los que tengo con la misma eficacia y que no empeoran el perfil de efecto secundario y abaratan mi práctica clínica, yo no tengo ningún problema, pero siempre que tengan el bagaje científico de una demostración coherente, que la demostración coherente hoy día son los ensayos clínicos randomizados. Lo que pasa es que eso no siempre existe. Entonces ahí está el dilema. Yo uso, y yo he participado en ensayos clínicos de bioequivalentes o de biosimilares de bevacizumab, biosimilares de trastuzumab. Quiero decir que a mí me parece sensato y coherente hacer todo ese tipo de ensayos, pero con un ensayo clínico randomizado que me lo compare con el estándar. Muy bien. ¿Algo más? Espero no haberos aburrido demasiado. ¿No? Todo lo contrario. ¿Sí? Bueno. Oye, Jesús, muchísimas gracias Nada. por la claridad de la exposición. Solamente te he tenido que preguntar una vez. Radioterapia estereotáxica. Y bueno, pues yo me imagino que de este tema seguiremos hablando pues, prácticamente todos los años en ASCO. El pulmón es una de las estrellas siempre, por eso de que venía de una situación muy mala, entonces ahí es donde hay mucho que recorrer. En mama lo tiene mucho más fácil. Y ahora que vas a estar en Madrid, pues te vamos a estar más cerca. Ahora más cerca, sí, sí. Va a ser más fácil pillarte. O sea que nada, muchísimas gracias y yo creo que si no tenéis nada más, damos por cerrar la sesión y ya podemos, si no, completar ahí comentarios durante el café.